porque, porque en medio de los tiempos siempre será tu tiempo, porque Padre, tus tiempos eh, siempre van a ser los que nos permiten entender, comprender lo que tenemos por delante. Y Señor, la esperanza viva de un moed, la esperanza cierta, Señor, de una siembra, de una cosecha, la esperanza de estos cielos que se abren, es la esperanza viva, Padre, que no nos encuentres ni fríos y ahora mucho menos, Padre, entibiados por este calor veraniego, sino que nos encuentres con esa temperatura que es siempre, Señor, la del Espíritu. Y Padre, con toda la certeza de que tú nos trajiste, con toda la certeza, Señor, de que lo que tú estás haciendo es bueno, agradable y perfecto. Por eso yo bendigo, Padre, a la casa del Dabar, porque ¿qué sería si no tendríamos a dónde volver y si no tendríamos a quién ver? Y te tenemos a ti y tú nos has dado, Señor, nuestra edificación y tú nos has dado, Señor, nuestra vida para edificar. ¿Qué sería, Señor, de nosotros si con una casa no podríamos salir? Y tú nos has dado, Señor, la apertura de los cielos, de la tierra, para abrirnos, Padre, Padre, paso. Bendigo, Señor, el transitar, porque ese es nuestro transitar. El transitar de Plinio, el transitar de Lina, el transitar, Señor, de la casa del lavar, que tenemos que abrirnos paso. No, Padre, porque nadie nos estorbe, sino porque cuando pisamos lo que pisemos, sea, Señor, unción. No, Padre de los cielos, por las circunstancias humanas, sino por lo que se abra, Padre, sea lo que el camino, la verdad y la vida nos ha dado por abrir. Y eso, Señor, es nuestra propia vida. Eso, Señor, es nuestra propia mentalidad. Y, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo que tú nos has dado, no se quede, Señor, a medio camino, sino se complete. Y eso es en el nombre de Cristo Jesús, lo que tú nos has concedido, que tú seas nuestro Padre y que, Señor, de esa paternidad sea un pacto que lo vivamos, Padre, lo vivamos, lo dejemos, lo continuemos, porque eso es lo único que tenemos. Si no tendríamos, Señor, ese pacto, ¿cómo caminaríamos esta tierra de los vivientes? Mas porque tenemos, Señor, tu pacto, renuévese nuestro caminar en esta tierra, en estas circunstancias, porque nuestra oración, Señor, no es porque se quiten las bullas o porque se quiten los inconvenientes, porque en el nombre de Cristo Jesús, en el mundo habrá todo este tipo de inconvenientes, sino porque nos permitas tener nuestra mente, tener nuestro espíritu, tener la apertura, Dios de los cielos, de que volvemos a tu brazo, volvemos a tu casa. Y si volvemos a tu casa y a tu brazo, pues Padre, nuestra dirección no solamente es los cielos, sino nuestra dirección es el poder dejar un legado, el poder caminar. Y así que toda la bendición de mis hermanos y mis hermanas en la casa del Dabar, Dios de los cielos, que en el nombre de Cristo Jesús se va edificando a la luz de tu Dabar y de tu palabra. Y el resto, pues Padre, mientras te tengamos aquí delante de nosotros, pues tú eres con nosotros, pero el resto, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Segunda de Reyes, capítulo 2. Ahí están los acontecimientos, ¿no? Dice, sucedió que cuando Jehová iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy Jehová te quitará a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo sé, callad. Entonces le dijo Eliseo, te ruego te quedes aquí porque Jehová ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy Jehová
el Señor te quitará a tu Señor, te quitará a tu Señor de sobre ti. Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado. Y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido cosa difícil. Si me ves cuando seas llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que se separaron, y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Hasta aquí. Entonces, mire, aquí tenemos cosas que mientras uno va leyendo, van abriéndonos la mente y el entendimiento. Y tenemos a dos profetas, los más importantes. En el caso de cuál es más importante, de cuál, todos sabemos, ¿no? Más que por importantes, los trascendentes. Entonces, tenemos a, tenemos a Elías, y tenemos a Eliseo. Y, y estos dos representan, o en especial Elías representa mm, al Espíritu de Dios, porque este, de todos ellos, pues todos sabemos que Elías, el espíritu de Elías, es el espíritu que acompañó también a Juan el Bautista y que preparó el camino para Cristo Jesús. Y tenemos también a un Eliseo que también es uno de los de las características de Eliseo, es uno de los profetas más importantes. Y de hecho, recuerdo en los estudios teológicos que uno tiene, si alguien tiene estudios teológicos, Eliseo es muy allegado o es un representativo incluso de la obra de Cristo Jesús. Entonces casi le ponen a la par, porque ni a Elías le ponen a la par de Cristo Jesús, y más bien a Eliseo. Hay muchas características de Cristo Jesús que se las ve en Eliseo y viceversa de Eliseo en Cristo Jesús. Entonces, y aquí llegamos nosotros, la casa del Dabá, y llega Dios para mostrarnos este, este, este resumen, esta síntesis de la vida de estos dos personajes. Así que, y tenemos, y claro, para enfocarnos en ellos, tenemos obviamente la culminación de Elías y también tenemos la culminación de Eliseo. Y en medio de esto tenemos los 40 días. Entonces,
¿A usted cómo le gustaría terminar? ¿Como Elías o como Eliseo estos 40 días? Los 40 días que tenemos adelante. ¿O cómo le gustaría terminar sus 40 años? ¿O cómo le gustaría terminar sus 80 años? ¿O cómo le gustaría terminar su vida? Porque aquí tenemos características de cómo termina Elías, de cómo termina Eliseo antes de su muerte, de cómo completar un proceso y de cómo completar un recorrido. Así que, ¿cómo le gustaría a usted terminar? ¿Como Elías o como Eliseo? ¿Qué opina? ¿Quién le gusta más? Así que Elías, Marquito. Elías le llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención de Elías en estos pasajes? Porque él es un profeta que es como una, no sé cómo decirlo, pero él hace que nos demos cuenta que podemos volver los hijos a los padres, refiriéndonos exactamente al Padre, a Dios como nuestro Padre. Y esto es interesante, claro. Muchas gracias, Daddy, porque esa es la cualidad que le da Elías. Pero, ¿en dónde está la cualidad de Elías? En este espíritu de Elías. Porque el espíritu de Elías es el espíritu de Dios para volver el corazón de los padres a los hijos. Pero, ¿qué tal si Elías, cómo lo hace o cómo lo hizo él sin hacerlo? O, o en dónde está la característica en su vida, en estos pasajes que a usted le llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que le llama la atención de Elías, Daddy? Porque aquí Elías lo vemos, ¿cómo lo vemos? ¿Como hijo? ¿Como padre? ¿Cómo le vemos a Elías? Bueno, aquí se ve como padre. Y ya se ve como padre. Y perfecto. Entonces, ¿le gustaría terminar de todas estas características? Entonces, dígame, ¿cuál es la característica que le gustaría a usted con la que le gustaría terminar su vida? Porque ese es el resumen de Elías. La dimensión de Elías, a ver, no sé si me explico. La dimensión de Elías es la que todos conocemos, pero el resumen de la vida de Elías también muestra la vida de Elías. Y como sabemos todos, Elías es llevado al cielo, pero ¿cómo fue llevado al cielo? ¿Como hijo? ¿Como qué? O sea, según lo que se lee en la Biblia, en carros de fuego. Entonces, si le gusta Elías y le gusta la paternidad que le da Cristo, entonces, ¿qué parte de aquí de Elías le llama la atención en donde se pueda ver esa paternidad? O sea, que se haya ido en carros de fuego no me llama la atención, aunque podría Exacto, ser deslumbrante, ¿no? Pero eso no me llama la atención. A mí lo que me llama la exacto. atención es esa, no sé cómo llamarlo, un llamado o una decisión de volver como hijo al padre. Eso es lo que a mí me llama la atención. Ya, bueno, devolver al Padre, de ejercer paternidad. Entonces tenemos que mirar dónde ejerce la paternidad de él. ¿Qué, ¿Cómo le gusta? Entonces, ¿le gustaría terminar a Adri como Elías? ¿A quién más le gustaría terminar como Elías y por qué? Lina, A mí me gustaría, como Elías, porque al final entiendo que le da la doble porción del espíritu y esa cercanía es la que nos hace ir a los hijos, al Padre. eso es lo que le llama la Entonces, atención a usted. La doble porción del espíritu. Eso. Entonces, ese me parece un punto importante. ¿Por qué pidió Eliseo la doble porción del espíritu? no sé, yo pienso que ahí está el tic de la cosa de cómo el Padre nos lleva hacia Él y cómo nosotros también podríamos llevarles a nuestros hijos al Padre ¿Ya? Entonces, o acercarnos a con, nosotros a ellos. con doble porción del espíritu. Así que Eliseo está interesado en la doble porción del espíritu. Y eso es paternidad. Adri está interesada en el volver al Padre. Los torvecinos no les llaman la atención. Entonces, el espíritu del día es lo que les llama la atención. Me parece perfecto.
Entonces hay que, si es del espíritu de Elías, hay que mejorarla de Elías. ¿Alguien más? Bueno, mire. Marquito, eso es Segunda de Reyes 2. Sí, Segunda de Reyes 2. A mí, en cambio, ahí me Pastor, llama la atención que el Señor le manda primero a Betel, que es la casa de Dios. Después Ajá. le manda a Jericó, me parece, y después al Jordán. O sea, siempre le manda a algún lugar y creo que eso es algo que tiene que ver con como nosotros también nos tenemos que dirigir. No sé, o sea, que tenga qué significado tenga que ver, pero siempre Muy le bien, manda a un lugar diferente. muy bien, muy bien. Entonces, mire, ¿en dónde termina? Perfecto. ¿En dónde termina, Elías? Erika. En el Jordán, Eh, exactamente. Elías termina en el Jordán. ¿En dónde terminó Juan el Bautista? en el mismo Jordán. En el Jordán. ¿Y qué tenía que hacer en el Jordán él? Imagínense. Él tenía que dar el espíritu, o sea, ¿Dónde empezó su vida, Erika? ¿Dónde empezaron todos? ¿En dónde empezaron? en el bautizo, en el Jordán. En el Jordán. ¿Y en dónde termina Elías? En el Jordán. Y resulta ser que, ¿qué hace? ¿Qué es lo último que hace? ¿Por qué Dios les lleva al Jordán o él mismo les lleva al Jordán? Porque ahí golpeó las aguas. Sí, se da cuenta. Y resulta ser que ahí golpeó las aguas. ¿Y por qué termina golpeando las aguas ahí? Mire. Y los dos Marquito, pasan. Daniel, dime por favor. tengo una pregunta, no sé si sea válida. Eliseo recogió el manto de Elías, pero ¿tiene algo que ver que Elías no se lo haya entregado? Mire, perfectamente. Entonces vamos con el asunto. Para todos. A todos nos gustaría comenzar donde terminamos o nos gustaría comenzar en donde cruzamos. Me explico. Resulta ser que ahora estamos en todas estas circunstancias y estamos en el tiempo de Juan el Bautista. Y el tiempo de Juan el Bautista resulta ser que vamos a llegar al sexto mes. Porque el sexto mes, así es donde terminó, ahí es donde completó la obra. Y si nosotros no nos ponemos a ver ese sentido, tenemos que ver, o bien si cruzamos, porque estamos en estos 40 días, y estos 40 días son para que nosotros tengamos otros 40 días para cruzar. ¿Verdad, Gabriel? Gabriel, toma un beso. ¿Ah? ¿No le dice esto mucho? La vida de Juan el Bautista, la vida de Elías, nuevamente en la mitad de la trayectoria. Porque la mitad de la trayectoria, ¿dónde es la mitad de la trayectoria? La mitad de la trayectoria del año, ¿en dónde es? La mitad de la trayectoria del año es del sexto mes. La mitad de la trayectoria de la vida de una persona, ¿en dónde es? Es en el Jordán. La mitad de la vida, de su vida, de mi vida, ¿en dónde es? En el bautizo. Y ahora, con todo esto, vemos todo lo complicado de esta trayectoria, porque viene Elías y termina sin cruzar, y recién es el momento, el requisito para subir al cielo. ¿Cuál es el requisito para subir al cielo? Daniel, ¿cuál era tu pregunta? Cruzar. El manto. El manto, perfecto. Perfecto, esa era la pregunta, ¿no? Antes que me olvide. Pero primero eso. Entonces, ¿qué se necesita para volver al cielo? ¿Qué se necesita? Completar. Y para completar, ¿qué se necesita? Cruzar. Y que para cruzar, ¿qué se necesita? Bautizarse. Y para bautizarse, ¿qué se necesita? Cruzar. Porque el bautizo, ¿para qué es? El Espíritu de Dios, ¿para qué es? Para completar. ¿Y cuál es el completar? El completar es de mi edificación. Y estamos, nada más ni nada menos que estamos en el tercer mes, completando el tercer mes. Y el tercer mes es la venida al mundo ¿de quién? Es la venida al mundo del completamiento. Y resulta ser que nosotros, como Casa del Dabar, ¿cómo estamos? ¿Completos? ¿Completando? ¿O cómo estamos? Sí, hermoso. Aquí estoy. Si me dices papa, flecha.
Flecha, flecha, flecha. ¿Ah? Si supiera que vendría Cristo Jesús, ¿qué haría usted? Si supiera que viniera en el tercer mes Cristo Jesús, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? Si fuera Elías y si fuera Eliseo, ¿qué haría? ¿En dónde estaría? ¿En dónde estaría? ¿Qué representa la venida de Cristo Jesús? ¿Quién vino a este mundo? Vino la flecha. ¿Para qué vino a este mundo? Vino la flecha para dividir. ¿Cuándo vino la flecha? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? Vino en el tercer mes. ¿Sabía eso que vino en el tercer mes? ¿Quiere ver eso? Al completar una escritura. ¿Vino o no vino en el tercer mes? En el tercer mes. ¿Ah? ¿Cuándo nació Cristo Jesús? ¿Cuándo nació? No vino al mundo, perdón, sino cuándo nació. ¿Cuándo nació Cristo Jesús? En el tercer mes. ¿Cómo sabemos que nació en el tercer mes? Porque vino al mundo. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino al mundo Cristo? En el sexto mes. ¿Cómo sabemos? Bueno. Pero en el sexto mes no era la anunciación de la venida. Ya. Usted sume. Gracias, Lina, por tener la apertura de contestar. Pero parece que para los demás es nuevo. Y para mí parece que es bastante obvio. ¿Y por qué es bastante obvio? Porque mire, nosotros estamos en el tercer mes. Y ahora dice, la anunciación fue en el sexto mes. ¿Ya? Y la anunciación no necesariamente fue el nacimiento. Pero no pudo haber sido en el séptimo mes, por obvias razones. Ya todos lo sabemos. Entonces, pudo haber sido en el sexto, como pudo haber sido entre el sexto y el séptimo. Pero para decir que más allá del séptimo, ya, no es muy dable eso. Pero ahora usted sume. 6 más 9. ¿Cuánto es 6 más 9? 15. 15. Y 15. Y 15. Tercer mes. Y 15 es el El tercer mes. Ajá. Ya. Y 15 es el tercer mes. Si Cristo Jesús vino como flecha, ¿cuántas flechas hubo cuando vino Cristo Jesús? Si usted fuera flecha, ¿en dónde estaría? Si usted fuera flecha, ¿en dónde estaría? Cruzando. Por 40 días, ¿en dónde estaría la flecha? Atravesando. Atravesando. Cruzando. ¿En dónde estaría la flecha? Completando. Lugar, ¿en dónde estaría la flecha? ¿En dónde estaría? Abriendo matriz. Uno abriendo matriz. Si abre matriz, ¿en dónde está la que abre matriz? ¿En dónde? Está en la verdadera posición. Está en la verdadera posición. Exacto. En el arco. Está, perdón. En el arco. Está en el arco. Exactamente. Es decir, está en la mano. Entonces, ¿dónde debería estar? La flecha, ¿en dónde? ¿Atravesando o recién preparándose para atravesar? Preparándose. Preparándose lo que atravesó para atravesar lo que tiene que atravesar. ¿Ya? Entonces tendría que estar en el lugar propicio, en el lugar en donde, en la mano de Dios. Entonces, ¿dónde nació Cristo Jesús? Belén. En Belén. Belén. ¿Por qué nació en Belén? ¿A quién pertenece? Porque es la casa del pan. ¿A dónde pertenece Belén? Judá. ¿Ah? A Judá. Judá.
A Judá. Muy bien. Entonces, ¿y Judá dónde pertenece? A Jerusalén, ¿A la derecha o a la izquierda? a la derecha. Derecha. Exactamente. Entonces, ¿en dónde estuvo cuando nació Cristo Jesús? Bueno, ¿sí ve? Esto es hermoso comprendiendo esto. Pero yo le pregunto ya, dejémosle, ya no quiero predicar más de esto, porque yo quiero asentarle a la realidad. En especial, porque yo también me canso el día domingo y lo que más lo que más me conmueve es que tenemos que enfrentar, como decíamos, los golpes de adentro y los golpes de afuera. Pero para enfrentar los golpes de adentro, ¿qué se necesita? Se necesita, ¿sí? Saber diferenciar y saber mirar los golpes de adentro y de afuera. Porque a veces los de afuera se quieren meter adentro y los de adentro no van afuera. Los golpes de adentro, los golpes de Dios, ¿para qué son hacia afuera? Bueno, No le entendí, Para- ¿me puedes repetir? Para dar en el blanco. para dar en el blanco, uno. Para abrir ¿Para qué camino. más? Perdón, dígalo, Erika. Para abrir un camino. Exactamente. Y los golpes de afuera, ¿para qué son los golpes de afuera? Para hacernos dar cuenta que estamos en un camino torcido. Entonces, gracias, Erika. Entonces, los golpes de afuera más bien son para desviarnos, los golpes de afuera son para castigarnos, los golpes de afuera son para herirnos. Y resulta ser, por eso es muy importante ver qué tipo de golpes se quieren meter a donde nosotros. ¿Ah? ¿Usted qué tipo de golpes lleva afuera? ¿Los de herir o los de abrir camino? ¿Alguien puede? Entonces, en su casa tiene que haber golpes, pero los golpes son para abrir camino, los golpes son para abrir mentalidad, los golpes son para abrir horizonte, los golpes son para abrir los cielos, los golpes son para abrir la tierra, los golpes son para abrir la trayectoria. Para eso son los golpes de su casa. Y esos golpes, ¿usted recibió esos golpes de su casa? Por lo general dice, yo le agradezco a mi papá y a mi mamá porque yo estoy aquí en esta posición, porque si no hubiese castigado a mi papá y mi mamá, no hubiese llegado a esta posición. ¿Ha escuchado usted esa frase? Sí. Claro, Marquito. Exactamente. Entonces, yo le pregunto, si llegó a esa posición, ¿por qué tipo de golpes llegó a esa posición? No Por muchas los veces. Golpes de herida. Por los golpes de herida, ya, y los golpes del espíritu, los golpes de las flechas, los golpes de los padres, los golpes del arco, ¿para qué son? Esos son los que levantan, pero a veces confundimos las heridas, es decir, entonces tendríamos que decir, a mayor cantidad de heridas, mejor posición, mayor trayectoria, mejor ubicación, ¿sí o no? No, No. Marquito. No. Exactamente. Entonces, eso es lo que están diciendo, eso es lo que nosotros sabemos. A cada golpe del espíritu, a cada golpe de los hijos, a cada golpe de la paternidad, a cada golpe, lo que Dios nos está enseñando a cada golpe es lo que Él está, lo que nosotros está abriendo para esos llevarles, para esos llevar. Amén. Para esos llevar. Pero para eso, ¿qué necesito? Para eso necesito casa. Para eso necesito ¿qué? Para eso necesito diestra. Para eso necesito autoridad. Porque si le doy esos a Daniel, si le doy esos a Erika, si le doy esos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde? Si damos ese tipo de golpe, ¿a dónde vamos a llegar? A abrir camino. Entonces, ahora mire todos los golpes que están dando afuera. Esos golpes, ¿a dónde están haciendo? Esos golpes son internos o externos. ¿Quién está dando esos golpes? Ahora imagínense que esos golpes
Los golpes de las noticias, los golpes de todos estos paros, los golpes de asesinato, los golpes de muertes, los golpes de herida, los golpes de problemas, los golpes que cierran, eso es lo mejor, los golpes que cierran la mente, los golpes que cierran el corazón, los golpes que producen heridas, los golpes que quitan oportunidades. Imagínense si esos golpes se meten a la casa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Todo esto, estos golpes, ¿qué están haciendo? ¿Están abriendo oportunidades o están cerrando oportunidades? Los Cerrando. golpes naturales. ¿Ah? Están cerrando Cerrando. oportunidades. Entonces, imagínense que eso se entren a mi casa, que se entren a mi vida, que se entren a mi altar, que se entren a mi mente, que se entren a mi corazón. ¿Qué van a hacer en mi vida y en mi corazón? ¿Qué van a hacer? Lo menos que voy a decir es, no quiero que me golpeen, yo no quiero golpear de esa manera. ¿Me explico? Sí. Entonces, esos son los preocupantes, esos son los que durante todas las generaciones, esos son los que durante los solsticios, esos son los del chamanismo, esos son los que en el tiempo de Cristo Jesús también estaban haciéndose. ¿Sí? Y por eso yo le pregunto, en el tiempo de Cristo Jesús, ¿cuántos golpes había? Ya, ahí, antes de contestar la pregunta de Daniel. Y continuar, por eso continuar con la vida de Elías y de Eliseo. Vamos con la vida de Elías y de Eliseo. ¿Cuántos golpeados había ahí? ¿Cuántos tenían oportunidades abiertas? ¿Cuántos? Muy poco. Muy pocos. ¿Cómo que muy pocos? Perdón que sea irónico, ¿no? Pero gracias porque yo también comparto. Pero ¿cómo que muy pocos? Mire cuántos profetas hay. No, pero no estaban direccionados correctamente. Exacto. Ya me está entendiendo. Ya me está entendiendo. Entonces, sí, si los profetas no estaban direccionados, pero ¿qué tenían los profetas? El espíritu. ¿Qué tenían estos profetas? Vea. Golpes de afuera. Uno, golpes de afuera. ¿Qué más tenían estos profetas? Una profecía, ¿cómo le pongo? Una profecía de poder, pero no una profecía de autoridad. Mire, todos que le dicen, mire lo que dice. Mire, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía Eliseo? Y Eliseo decía, sí, cállese, cállese. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué estaban diciendo los profetas? ¿Qué estaban diciendo los profetas? Los profetas decían, ¿somos golpeados o no somos golpeados? ¿Nos van a quitar o nos van a quitar? ¿Nos van a tomar, nos van a dejar sin lo que tenemos? ¿O tenemos oportunidades? ¿O tienes oportunidades? ¿Qué le decían los profetas? Nos van a quitar. Nos van a quitar, nos van a tomar. No están hablando de una proyección, están hablando de una disminución. Entonces están hablando, hoy te van a dar un golpe. ¿Qué les parece? No sé si me explico. Sí. Sí. Todos le decían, todos le dijeron a Eliseo, ¿te van a dar un golpe o no te van a dar un golpe? Sí. Sí o no. Sí o no. Entonces, ¿de dónde vino esa profecía? De los golpes de afuera, pero los golpes que no. Por eso les decía, mire, ¿dónde está la paternidad? Para que mire la paternidad de Elías. Segunda de Reyes 2:8. ¿Qué hizo Elías? Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas y se dividieron a uno y otro lado. Y los dos pasaron por tierra seca. ¿Qué manto tomó Elías? El de golpes verdaderos. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que usted es el de golpes verdaderos, David?
¿Por qué? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opinas? Bueno, continuemos. ¿Ya? Entonces, mire. Pregunta. Si usted fuera Elías, ¿con qué golpearía? Con una flecha. Ah, entonces, ahí esa es mi pregunta. Muy bien. Esa es mi pregunta. ¿Por qué no golpeó con una flecha y por qué golpeó con un manto? Entonces resulta ser que o bien él no se creía flecha, o bien él pensaba que el poder estaba en el manto. Entonces, Erika, dígame por favor. Nada. Tal vez es Entonces, el sonido de aquí. yo le pregunto, ¿quién era el mayor profeta de los que estaban ahí? ¿Quién era? ¿Acaso no era Elías? Y alrededor de Elías, ¿cuántos profetas estaban? Un montón. Un montón. Y resulta ser que todos los profetas se preocuparon de que ahí había una relación entre Elías y Eliseo. Y le fueron a anticipar. Entonces, estos profetas, ¿sabían de golpes o no sabían de golpes? Sí. Claro. Pero ahora yo le pregunto, ¿ellos sabían golpear o no sabían golpear? No, no sabían golpear. Ahora yo le pregunto, ¿Elías sabía golpear o no sabía golpear? Tampoco. Entonces, ¿quién les enseñó a los profetas su profecía? ¿Alguien que sabía golpear o alguien que no sabía golpear? Alguien que no sabía golpear. Entonces, golpes ¿de qué me externos. sirve la profecía si yo no sé golpear? Porque resulta ser que la profecía está hablando de que quieren evitarse golpes, ¿sí? De que hay muchos golpes alrededor de ellos y quieren evitarse más golpes, pero nadie está hablando de golpear. Y ese momento, Elías comienza el recorrido. Y cuando llega al Jordán, ahí se acuerda de qué. ¿De qué se acuerda? ¿De golpear o de dividir? De dividir. Exactamente. Pero la obra de división, ¿de quién es la obra de división? El espíritu. De la flecha. Del que sabe golpear. Amén, amén, gracias. Bendito sea Dios, porque si esto comienzo a hablar a otras personas, obviamente vas a ver, van a decir, El espíritu también divide. claro, Lo pero que tiene que ser dividido. perfecto. Pero mi pregunta, ¿por qué divide el espíritu? ¿Cuál es la característica del espíritu? Tiene una flecha. El espíritu tiene papá, pues. El espíritu tiene arco, porque el espíritu no actúa solito. Ahí la cachamos. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque todo se sujeta al Padre. ¿Y cuál es la característica del Padre? El Padre es el dueño de qué. Gracias, Dani. Porque por el Dani se me abrió el entendimiento. Y por eso, mire, de Génesis a Apocalipsis está el arco iris. Y yo, si Dios me permite, el domingo o el viernes o ahora yo quería hablar de eso. Pero ahora Dios me permite mejor ahondar lo que tenemos que ver para nosotros ver qué está actuando en nosotros, qué está actuando en nosotros, Mía, Lina, Nancy, Plinio, Carmita, Daniel, Erika, Adri, ¿qué está actuando en nosotros? Katia, Rocío, ¿qué está actuando en nosotros? ¿Los golpes de las flechas o los golpes de afuera? Entonces, resulta ser que a nosotros nos golpearon como flechas o nos golpearon con los golpes de afuera. Entonces, resulta ser que nuestra sanidad
Empieza por los golpes que se metieron en nuestros padres, que se metieron en nuestras casas, que les metimos nosotros mismos y que nos enseñaron a no golpear y que nos enseñaron a herirnos y nos enseñaron a no herir o nos enseñaron a herir en lugar de golpear. ¿Cómo se golpea lo que golpean los de la casa? Porque el que golpea, ¿cómo se llama el que golpea? El que golpea se llama padre. ¿Cómo se llama el que golpea? El que golpea se llama hijo. Entonces la primera característica del padre y la primera característica del hijo es saber golpear, porque el que golpea desde los cielos es para abrir el espíritu, para dividir las aguas de arriba y para las aguas de abajo y para dividir el Eretz. ¿Por qué no hay acuerdo entre el gobierno y no va a haber acuerdo entre el gobierno y las partes? ¿Por qué? Ahí sí, Lina, ayúdeme. ¿Por qué no va a haber acuerdo? Porque ellos tienen los problemas de afuera que hieren a los demás. Exacto. No tienen cómo solucionar. Exacto. Porque Ellos están ese es el golpeando modus el vivendi. Eretz. Ahorita es un asunto de golpes. El que te golpea, el que le golpea al otro, el que le golpea al otro para que el otro sea el vencido. Porque ellos son de afuera. Y afuera los golpes son para qué? Los golpes son para dividirse, los golpes son para dominar, los golpes son para conquistar, los golpes son para imponer su ley. Y eso nosotros creemos. ¿Ah? Y nosotros queremos que Dios no nos golpee. Bendito sea Dios, yo quiero que Dios golpee. Porque si no golpea a Dios, ¿qué pasa? ¿Quién No se golpeó abre las aguas camino. del Jordán? ¿Quién No golpeó se las abre aguas del camino. Jordán? ¿Quién golpeó gracias, Lina? No se abre camino. ¿Quién golpeó las aguas del Jordán? Detrás de todo eso, ¿quién estuvo? Dios. ¿Con qué golpeó las aguas del Jordán? Con flechas. Con su arco. Con sus flechas. Entesando con su mano. ¿Y con perdón? Entesando las flechas con su mano. Amén. Y las flechas con su mano. Ay, bendito sea Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que se abrió el Jordán? ¿Cuándo fue la primera vez que se abrió el Jordán? Cuando cruzaron En Pascua. con Caleb. Amén, Rocío. Amén. En Pascua. ¿Qué sucedió en Pascua, Rocío? Después de Pascua, ¿qué sucedió? Cruzaron las flechas que tenían que salir del Señor. En Pascua, en tiempo de Josué, ahí fue la primera vez que cruzaron. ¿Y quiénes fueron? ¿Y cuándo fue que se dividieron las aguas, Rocío? O los que estamos aquí, ¿cuándo fue que se dividieron las aguas? ¿Le hago acuerdo? Dígalo, Rocío, por favor, dígalo. La palabra de una mujer, la palabra de una hija del Labar, siempre es importante. ¿No recuerda? ¿Acaso no recuerda que los sacerdotes llevaban el arca y ellos fueron los que cuando pusieron los pies en el Jordán, las aguas se dividieron? ¿Por qué se dividieron las aguas? Porque llevaban un pacto. ¿Y el arco qué es? Daniel, ¿el arco qué es? Un pacto. El pacto. Y cuando se lleva el pacto y cuando se lleva la señal del pacto y se pisa, ¿qué sucedió? Se dividieron las aguas del Jordán. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes pisaron ese momento? ¿Quién pisó adelante? Pisó una flecha, pisó a alguien que golpeó. ¿Y qué les dijo? Den el paso. ¿Quiénes tenían que dar el paso? ¿Cómo les llamó? Les llamó mis flechas. ¿Por qué? Porque las flechas, los hijos de Dios,
tienen esa cualidad, esa misma cualidad. Los golpes de adentro no son los mismos de los golpes de afuera, pero cuando se quieren meter los golpes de afuera a la casa, esos son los más dolorosos y los que más cierran la mente, los que más cansan, los que más frustran, porque quieren meterse a la casa golpes de hijos, porque quieren, perdón, de hijos, golpes externos que se cierran oportunidades de religión, de pensamientos cerrados y de pensamientos cerrados, y esos nunca le van a dejar llegar ni a la esquina. ¿Sí? Entonces, y el mejor ejemplo de todo eso, cuando nació Cristo Jesús, vino Cristo Jesús, ¿y qué hizo Cristo Jesús en su nacimiento? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Golpeó o no golpeó? Sí, golpeó y dividió. ¿Vino como flecha o no vino como flecha? ¿Y cuántos estaban en la mano del Señor? ¿Cuántos? ¿Puede repetir la pregunta, Marquito? Perdón. Que si usted y yo supiéramos que estábamos en los 40 días de Moisés, ya sabemos en dónde estamos. Que si usted y yo supiéramos que estamos en los 40 días de Cristo, en el tercer mes de Cristo, ¿en dónde estaríamos? En el tiempo de Cristo, de nacimiento de Cristo, ¿en dónde estaríamos? En la mano del Señor. En el tiempo de Cristo, ¿en dónde estaríamos? En tiempo de abrir camino. En tiempo de Cristo, en el lugar, ¿en dónde estaríamos? ¿Dónde le iría a ver a Cristo Jesús? ¿A Belén o a Jerusalén? ¿Dónde le iría a ver a Cristo Jesús? ¿A Belén o a Jerusalén? En Belén. ¿Dónde? En Jerusalén. Y resulta ser que si la flecha vino, estaría con un montón de golpeados, un montón de golpeadores de casa. Ahí estaría. Pero ¿cuántos golpeadores de casa estuvo cuando se presentó Cristo Jesús en el templo? ¿Cuántos? 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 Montones. Nadie. Si las flechas, ya viene la flecha mayor, yo soy flecha, ¿dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? Pero si no hay flechas, buscando a la flecha, ¿en dónde estaban? Golpeándose y golpeando. Pero lo querían golpear a él. En el nacimiento de Cristo, claro, le querían golpear a él. Claro, le estaban golpeando a su pueblo. Y claro, todos los golpeados estaban siendo golpeados no por los romanos, sino estaban siendo golpeados por todos los golpes que no les hacía hacer flechas, por todas las flechas torcidas y por toda la traición. Es decir, lo que estoy hablando es de cuántos traidores, porque en lugar de estar ahí en Jerusalén esperando a Cristo o uniéndose como flechas, no hubo nadie excepto dos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya ven? Entonces, si le dijera a Moisés los 40 días, tampoco hubo nadie. Si sabían que venía la flecha, tampoco hubo nadie. Entonces, el hecho de que usted y yo estemos buscando de Dios y seamos flecha, estemos en nuestra casa, estemos preparados en nuestra Jerusalén, estemos golpeándonos nosotros mismos, golpeándonos nuestra mente para que se abran las oportunidades, golpeando nuestro espíritu para que se abra su presencia, golpeando a nuestros hijos para que sigan abriendo, para que sigan saliendo, golpeando y no dejando que esos golpes, los golpes romanos, los golpes griegos, ¿por qué son golpes romanos y griegos los que estamos viviendo? ¿Por qué son golpes romanos y griegos, por si acaso? ¿Por qué son romanos y griegos? ¿De dónde? Porque esos son los que buscan someter. No, porque esos son los dueños de la ley. ¿De dónde cree que viene la ley de Ecuador? Del Código Romano. ¿Y el Código Romano, de dónde cree que viene el Código Romano? Pero Marquito, la Constitución De los está hecha en griegos. base a la Biblia. ¿Cómo?
La Constitución que tiene más derecho romano que mandado a hacer, no es que la Biblia. La Está Biblia, fundamentada en el derecho romano. la Biblia es el pretexto. Ya ve, ya ve. Yo tenía entendido que estaba sacado de la Biblia, que se basa en la Biblia. Pues ahora sepa, y Lina lo corrobora, y si alguien más sabe, todo es derecho romano. Lo primero que va a estudiar, cuando estudia leyes, lo primero que tiene que estudiar es derecho romano para que aprenda las leyes las leyes de la Constitución ecuatoriana. Y el Sí, derecho, el 90% tiene derecho romano, y el nuestra ley. y el derecho romano es platónico y aristotélico. Entonces más griego que mandado a hacer. Entonces, ¿por qué? Y todo eso y todo ese derecho es un derecho golpeador. Así que, ¿por qué se está golpeando? Por el derecho romano y el derecho griego que se le quieren meter a usted. Y por... Ay, Señor Jesús. Ahí tenemos que entrar al torbellino. Ahí tenemos que entrar al torbellino. Porque el torbellino, ya, ahí lo dejamos, ha sido hermoso. Yo bendigo, porque cuando la casa está golpeando, sus palabras son golpes, pero golpes de casa para abrir nuestra mente. ¿Sí? Porque cuando hablamos de torbellino, justamente el torbellino, ¿en dónde estaba el torbellino? El torbellino estaba en el manto. ¿Y por qué les llevó el torbellino? Dios, para que quite esa ley, Elías. Pero bueno, así que ahora, ¿a quién estamos dando golpes? ¿Quién nos está dando los golpes primero? El que nos está dando los golpes es la ley de Dios. Y la ley de Dios nos da golpes de autoridad, pero es autoridad de casa, porque si no tiene casa y no tiene autoridad, ¿quién le va a golpear? Le va a golpear la ley y el derecho romano y el derecho griego. ¿Y eso qué le va a producir? Le va a producir un torbellino. ¿Un torbellino de qué? Un torbellino de golpes. ¿De golpes qué? De golpes que cierran mentes, cierran oportunidades, cierran caminos. Y yo no sé si se acaba el mundo. Yo no sé si se acaba el pan, el techo y el empleo. Yo no sé. Pero yo lo que yo sí sé es que tengo un Dios que me habla de una ley y que me habla de un arco y me habla de una paternidad que me muestra y me ha mostrado la fidelidad durante mis tantos años y que hasta el fin de los días me va a mostrar su paternidad para que sepa que Él siempre va a permanecer fiel y que yo soy el que tengo que aprender a dar los golpes correctos en mis hijos, en ustedes, en mi casa, para que seamos flechas de golpe y no flechas golpeadoras a mis propios hijos, a mi propia casa, para cerrarles las oportunidades de Dios y dejar que vengan y me golpee ese derecho romano y ese derecho griego. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, a quien está dando golpes Dios con todo esto, es a esas leyes. Pero ¿para qué? Para devolver a sus hijos y devolver a esta tierra el camino, los pasos del Espíritu y abrir oportunidades. Y las oportunidades no están afuera, las oportunidades están en la fe, están en la mente, están en las cosas que siguen brotando y que seguimos produciendo, en las flechas que nos han llevado a estar en donde estamos. Y lo más seguro, y lo mejor de todo es que no estamos desviados. No estamos en la mano de Dios. Y estamos golpeando. Porque una cosa es decir, estoy en las manos de Dios, en Dios confío. Pero estar como estos profetas, golpeados, estar llegando al final de los días, golpeados, y sin levantar un mover diferente, moviendo un torbellino griego, un torbellino romano. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el torbellino en la casa? Así tendríamos que ver. ¿Cómo están los golpes en la casa? ¿Cómo están los golpes de la casa? ¿Cuáles están más fuertes? ¿Los golpes
Romanos o los golpes de las flechas. Lina, Nancy, Adri, ¿pudimos aclararlo? Ay, con el manto, ¿no es cierto? Y mire lo que pide. Vamos, para que vea qué es lo que estaba pidiendo Eliseo. ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? ¿Qué pidió Eliseo? 2:14, léalo por favor. Con esto vamos completando, porque todo lo que hemos hablado tenemos que verlo en lo que él está pidiendo. ¿Qué está pidiendo Eliseo? ¿Qué está pidiendo Eliseo? ¿Alguien puede leer? Las dos, ¿Perdón? las dos bocas del espíritu. Amén. Amén. Él está pidiendo. ¿Pero qué más está pidiendo? Las flechas. No, mire lo que está pidiendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba el Dios de Eliseo? ¿En dónde? ¿Afuera o adentro? Entonces, ¿qué pidió? Pidió las dos bocas del Espíritu. ¿Pero para qué? ¿Para qué son las dos bocas del Espíritu? Para volver a hacer flecha. Pero, escuche, pero Eliseo sabía lo que es ser flecha, pidió las dos bocas. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Con qué golpeó? ¿Con la flecha o con el manto? Con el manto. Entonces, entonces, ¿qué estaba pidiendo Rocío? ¿Se da cuenta? Y por eso, en los últimos días, se enfermó. Era el manto es cubrirse, es cubrir. No, es el manto griego. Pero eso, Ya. dos formas, usted elija. Utilizo un elemento, utilizo un tercerizador, utilizo un manto o yo mismo divido. Si utilizo algo para dividir, ¿qué significa? Que yo no sé dividir. Y si no sé dividir yo, significa que necesito algo que me proteja de los golpes. Significa que yo no sé golpear o yo no quiero que me golpeen. ¿Sí o no? Sí, pastor. Amén. Entonces nosotros hoy le estamos quitando ese manto para devolver ¿qué? Para devolvernos la condición. ¿Sí? Y en donde, y por eso mi pregunta, ¿necesitaron ellos manto para dividir el Jordán? ¿Se necesita solo manto para dividir el Jordán? ¿Qué se necesita para dividir el Jordán si no tiene manto? Mejor que no tenga manto. ¿Qué se necesita? El Pisar. pacto. Por exacto. El pacto del arco, el pacto del hijo y pisar. Eso significa que cuando piso, que se divide lo que es a la izquierda, lo que es a la derecha, se divide el Jordán y puedo atravesar y puedo cruzar el Jordán. Así que Dios le hizo retroceder a Elías. ¿Para qué? Para que vea toda su trayectoria y vuelva a cruzar el Jordán. ¿Pero qué? Hermoso. ¿Qué se fue llevando Elías? ¿Qué se fue llevando Elías? O mejor dicho,
Elías, ¿qué fue lo que dejó? ¿Qué dejó Elías? Si dejó el manto, entonces, Golpes, claro, exacto, golpes dejó. exacto, porque si dejó el manto, ¿de qué me sirve el manto? Si el manto se va a quedar. Pero si tengo ¿el golpe a dónde le llevó? ¿Qué le abrió el golpe? Adri, ayúdeme. ¿Qué le abrió el golpe? Le abrió los Un cielos. camino. Le abrió el camino, le abrió la mente, le abrió el espíritu, le abrió la paternidad. Y eso fue obra para que eso quede en Eliseo y vuelva, no el manto que se va a quedar, sino vuelva a la condición de ser padre y levantar flechas. Así que si no se le va, aquí ya tengo una flecha, Daniel, bendigo que me llamaste para recordarme que son flechas y que yo también debo ser flechas. Así que yo que tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10. Con 10 flechas, ¿qué hace usted? Tesoros de eso. ¿No le abre la mente eso? ¿No le abre el espíritu? Erika, ¿cómo se siente la situación de afuera y cómo se siente la situación adentro? Adentro se siente con paz Amén. y afuera terrorífico. Afuera es romano, afuera es griego, afuera es torbellinos, afuera. Por eso, ahora entró la prédica de los caballos de guerra. Afuera son caballos, ¿no? Caballos, ¿cómo es? Carros y caballos, pero de esclavitud. Bendito seas, Padre, por devolvernos el manto santo, para que se quede ese manto peludo. Bendito sea, Señor, porque hoy en el nombre de Cristo Jesús, el derecho romano, el derecho griego, la ley romana y griega, el pacto de sal que está siendo pisoteado en la calle y que está pisoteando, ese no entrará nunca a nuestra casa, en nuestro corazón, cuando tenemos el Espíritu y tenemos hoy la apertura para llevar en cambio nosotros una ley verdadera, llevar una apertura, que se pisen las aguas y la tierra, la división, pero que lo que nosotros debemos de sea lo que tú nos has dado. Flechas que levantan flechas, y bendigo a mis hermanas y a mis hermanos que hoy volvemos a ser flechas que salen de la casa, pero que atraviesan este mundo, pero que vuelven a la casa y no dejan entrar esos golpes, porque no esos golpes, porque tú nunca nos golpearás de esa manera cuando nos has dado toda autoridad. Toda autoridad nos ha sido dada en los cielos y en la tierra para hacer flechas que golpean, dividiendo lo que tienen que dividir, pero llevando lo que tú nos llevas. Hoy completamos, Señor, este tercer mes con toda la bendición de ser tus flechas. Que suene, Señor, desde ya. Que suene ese memorial. Que suene, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que se parta, que suene ese partimiento, porque la unidad vino a partir de Seret. Pero que suene, Señor, es Sadamá, porque lo que suena es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es nuestra voz. Y ese sonido en el nombre de Cristo y ese memorial es para que se rinda, para que caiga, para que se divida en el nombre de Cristo el derecho romano y griego, porque nuestra ley, en cambio, Señor, es eterna. Para que caiga, Señor, esa ley que mengua la ley de Moisés, la ley de piedra, la ley de esclavitud, porque lo que es gloria seguirá atravesando. Para que caiga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ese Jordán, ese bautismo viejo, y volvamos a ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, en ese bautismo que nos lleva siempre, Padre, a volver al Jordán para hoy, en cambio, abrir esas aguas. En el nombre de Cristo Jesús. Si alguien quiere bautizarse, si alguien pone en el Espíritu, pues todos nos bautizaremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos. Amén. Amén. Un abrazo. Amén. Gracias, Marquito. Bendiciones Un con abrazo. todos. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones con todos. Shabbat, bendiciones.